Hola mis queridas almas, hoy vamos a hablar de algunas frases de grandes sabios que nos dan sabiduría. Recordaremos algunos de los más conocidos sabios de la historia. Empezamos por Sócrates. Es considerado el padre de la filosofía occidental, aunque no se preocupó demasiado por hacer que generaciones futuras lo conociesen. No dejó obra escrita conocida, casi todo lo que se sabe sobre él se debe a los escritos de su discípulo Platón. Las frases de Sócrates que vas a oír a continuación recogen la esencia de su filosofía, muy centrada en la moral y el método por el que el ser humano puede obtener conocimiento. Las mejores frases de Sócrates nos aportarán un entendimiento de por qué el pensamiento de este filósofo nos sigue influyendo hoy en día. Empecemos con sus frases. Un hombre honesto es siempre un niño. El conocimiento empieza en el asombro. Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Solo existe un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Solo Dios es el sabio definitivo. Solo el conocimiento que llega desde el interior es verdadero conocimiento. Ser es hacer. El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo. Entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento. Y ahora vamos con Platón. El filósofo Platón fue en muchos sentidos una de las figuras más importantes en el desarrollo de la cultura occidental. A través de reflexiones cortas, nos deja entrever su rico pensamiento filosófico que dejó un legado incomparable. Algunas de sus frases. Donde reina el amor sobran las leyes. El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. El objetivo de la educación es la virtud y la meta de convertirse en un buen ciudadano. Estamos doblemente armados si luchamos con fe. La valentía es saber qué es lo que no debemos temer. Las almas vulgares carecen de destino. La ignorancia es la semilla de todo mal. La sabiduría se convierte en mal si no apunta hacia la virtud. La buena fe es el fundamento de cualquier sociedad. Si buscas, encontrarás. Ahora vamos con Aristóteles. Fue un filósofo y matemático griego, uno de los más importantes de la historia, que vivió entre 384 a.C. y 322 a.C. Sus ideas han inspirado a muchos por más de 2000 años y su pensamiento sigue vivo hoy en día. Durante su vida, Aristóteles pronunció multitud de frases célebres que han quedado para el recuerdo y para la historia. Aquí va algunas de sus frases. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Considero más valiente el que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. La esperanza es el sueño del hombre despierto. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente dejado de ella. El amigo de todo el mundo no es un amigo. El alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Solo hay una fuerza motriz, el deseo.
Pasemos a Pitágoras, 569 a.C., 475 a.C. Fue un reconocido filósofo y matemático griego, célebre por ser considerado como el primer matemático puro de la historia. Sus contribuciones tuvieron un impresionante impacto en la matemática, la aritmética o la geometría e incluso la música y la astronomía. El legado teórico de Pitágoras tuvo una importante influencia tanto en Platón como en Aristóteles y en general en la filosofía racional helena. Uno de sus postulados teóricos más estudiados, el teorema de Pitágoras, nos ayuda a conocer las características de los triángulos. Aquí tenéis algunas de sus citas célebres que han trascendido el paso de los siglos. Escucha, serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. Ante todo, respetaos a vosotros mismos. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. Preciso es encontrar lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño, para sentir la presencia de Dios. La tierra regala riqueza profusamente y alimento pacífico, y os brinda alimento que están libres de muerte y de sangre. Nada perece en el universo, todo cuanto acontece en él no pasa de meras transformaciones. No desprecies a nadie, un átomo hace sombra. El principio es la mitad del todo. Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevárselo. Vamos con Leonardo da Vinci. Pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Tenía un tremendo conocimiento en diferentes áreas del conocimiento. Os dejo algunas de sus frases. La adquisición de cualquier conocimiento es siempre útil al intelecto, que sabrá descartar lo malo y conservar lo bueno. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil, se transformará en fuerte. Todo nuestro conocimiento nos viene de las sensaciones. Así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. Quien poco piensa, mucho yerra. Mientras pensaba que estaba aprendiendo a vivir, he aprendido cómo morir. Pide consejo al que sabe corregirse a sí mismo. Quien no castiga el mal, ordena que se haga. Los obstáculos no pueden aplastarme. Cada obstáculo proporciona una resolución firme. A veces presiento que mi alma está en sombras, entonces me inclino, te beso y hay luz. Sigmund Freud, 1856-1939. Fue un médico neurólogo austríaco, considerado uno de los precursores de la psicología y padre del psicoanálisis, y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Al crear el psicoanálisis, Freud desarrolló técnicas terapéuticas tales como el uso de la asociación libre y la transferencia. Por otro lado, su redefinición de la sexualidad para incluir sus formas infantiles le llevó a formular el complejo de Edipo como el principio central de la teoría psicoanalítica. Su análisis de los sueños como cumplimientos de deseos le proporcionó modelos para el análisis clínico de la formación de síntomas y los mecanismos subyacentes
de la neurosis fruto de sentimientos y recuerdos reprimidos. Sobre esta base, Freud elaboró su teoría del inconsciente y pasó a desarrollar un modelo de estructura psíquica que comprende el yo y el superyo. Aunque el psicoanálisis hoy en día se encuentra en declive como una práctica diagnóstica y clínica, él sigue influyendo profundamente en la psicología y la psiquiatría. Por este motivo, continúa generando un extenso debate altamente controvertido con respecto a su eficacia terapéutica. Frases célebres de Sigmund Freud. Nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza. La mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su volumen sobre el agua. Si quieres poder soportar la vida, debes estar dispuesto a aceptar la muerte. De tus vulnerabilidades saldrán tus fortalezas. Ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio. La mayoría de las personas realmente no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas temen la responsabilidad. Solo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio. Somos lo que somos porque hemos sido lo que hemos sido. Mira en las profundidades de tu propia alma y aprende primero a conocerte a ti mismo. Entonces entenderá por qué esta enfermedad te atacó y quizás de allí en adelante evites enfermar. En los asuntos pequeños, confía en la mente. En los asuntos grandes, en el corazón. Vamos con Carl Jung. Carl Gustav Jung, 1875-1961, fue un psiquiatra suizo y autor prolífico que en los primeros tiempos de su práctica clínica quedó impresionado por las teorías de Freud y el psicoanálisis. Posteriormente se distanció de él y realizó trabajos originales sobre la teoría de la personalidad, fundando su propia escuela psicológica, denominada psicología individual. Citas célebres de Carl Gustav Jung. Tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera, sueña. Quien mira en su interior, despierta. Si no fuera un lecho de experiencia que los valores supremos residen en el alma, la psicología no me interesaría en lo más mínimo, ya que el alma no sería entonces más que un miserable vapor. Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. A través del orgullo nos engañamos a nosotros mismos. La función principal de los sueños es intentar restablecer nuestro equilibrio psicológico. El espíritu le da significado a su vida y la posibilidad de su más grande desarrollo. Pero la vida es esencial para el espíritu, ya que su verdad no es nada si no puede vivir. Hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. El sueño surge de una parte de la mente desconocido para nosotros, pero no por ello menos importante, y tiene que ver con los deseos para el día que se aproxima. Las cosas más pequeñas con un sentido valen más en la vida que las cosas más grandes sin él. Pasemos a un gran científico, Albert Einstein, 1879-1955.
fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo y estadounidense. Es considerado como el científico y pensador más conocido y popular del siglo XX. Como físico, Einstein realizó numerosos descubrimientos, pero los más importantes fueron su teoría de la relatividad, en la que reformuló el concepto de la gravedad y la fórmula de equivalencia de masa y energía, que ha sido llamada la ecuación más famosa del mundo. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física por sus servicios a la física teórica y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico, un paso fundamental en la evolución de la teoría cuántica. Einstein publicó más de 300 artículos científicos, junto con más de 150 trabajos no científicos. Sus logros intelectuales y originalidad de pensamiento han hecho que la palabra Einstein sea sinónimo de genio. Citas célebres de Einstein. La vida es una preparación para el futuro, y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Existen dos formas de ver la vida. Una es creyendo que nada es un milagro, la otra es creyendo que todo es un milagro. La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Somos arquitectos de nuestro propio destino. El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. El tiempo es una ilusión. Una vez que aceptamos nuestros límites, podemos ir más allá de ellos. Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, o no a personas o cosas. Un verdadero genio admite que él o ella no sabe nada. Y por último vamos con Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que escribió cómo fue su experiencia en campos de concentración de Auschwitz, argumentando que el motor impulsor de la vida es el sentido. Para alguien que vivió del Holocausto y sintió en la piel toda la crueldad humana posible, encontró el sentido después de tanta tortura y dolor, que es algo que nos sigue haciendo reflexionar. Compartimos estos pasajes del hombre en busca de sentido, que nos recuerda la fortaleza del ser humano por sacar lo mejor incluso de la peor situación imaginable. Alguna de sus frases. No es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Nadie es conocedor de la esencia de otro ser humano si no lo ama. La salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. El hombre tiende a ocultar su propio libre albedrío detrás de su supuesta flaqueza de voluntad. El hombre neurótico se cierra a sí mismo el camino hacia sus genuinas posibilidades. Se interpone ante sí mismo en el camino hacia su poder ser. Y es precisamente esta libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido. El hombre no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el minuto siguiente. La conciencia y la responsabilidad constituyen precisamente los dos hechos fundamentales de la existencia humana. El hombre no necesita realmente vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta o una misión que le merezca la pena. Solo existe una manera de hacer frente a la vida: tener siempre una tarea que cumplir. Y hasta aquí, mis queridas almas, me despido hasta la próxima. Que Dios os bendiga y hasta luego.